Las corrientes pedagógicas contemporáneas. Las corrientes pedagógicas contemporáneas son las representaciones conceptuales o teorías pedagógicas que surgen de la realidad, planteando los elementos que debe tener una pedagogía, fundamentándose en teorías psicológicas, sociológicas y antropológicas, considerando la multidimensionalidad del hombre. La corriente pedagógica tradicional concibe a la educación como un acto exclusivamente académico que se da al interior del aula, descontextualizado. Tiene como propósito transmitir saberes específicos y las valoraciones aceptadas socialmente. Se busca la formación de trabajadores rutinarios y de servicios. Las relaciones profesor-alumno son verticales. Con el poder en el docente, al alumno se le asigna un papel pasivo de sumisión y obediencia. Los contenidos están constituidos por informaciones y normas socialmente aceptadas. Son extensos. El desarrollo de estos en su totalidad es la tarea más importante del docente. Señala que como método se utiliza la clase magistral y como procedimiento didáctico predilecto la exposición oral, hecha de manera descriptiva, reiterada y severa, lo que garantiza el aprendizaje y la evaluación. Tiene como finalidad determinar hasta qué nivel se han memorizado los conocimientos transmitidos al alumno. La corriente pedagógica conceptual es aquella que concibe la educación como un factor de movilidad, ascenso y armonía social. Los propósitos están dados por el planteamiento de objetivos y metas educativas en términos de resultados observables. Se busca la formación del hombre eficiente. Las relaciones profesor-alumno se presentan como cordiales, pero superficiales, con la autoridad y capacidad de decisión en el docente. En cuanto al contenido, estos se formulan aprovechando los adelantos tecnológicos, siendo cuidadosamente seleccionados y programados. La metodología se reviste de cierto activismo técnico, caracterizándose por la interacción de los alumnos con los materiales educativos. La evaluación aplicada al estudiante servirá para la comprobación de los cambios de conducta observables en él. La corriente pedagógica personalizada es aquella que sostiene que la educación debe realizarse de acuerdo a las características de cada persona, considerándola a esta como un todo biológico, psicológico y social. El propósito que se persigue es la formación personal con notas de singularidad, autonomía, apertura, libertad y responsabilidad. Las relaciones profesor-alumno son de empatía, de valoración mutua en el rol que le compete a cada uno. El profesor debe suscitar en el alumno una actitud que lo lleve a un compromiso con su propia educación. Se recurre a estrategias que permitan analizar, comparar y contrastar. El estudiante debe reflexionar y obtener conclusiones sobre su propia ejecución, y la evaluación apunta a evitar que el sistema educativo sea rígido. Se permite repetir la tarea para mejorarla y corregirla. También la creatividad en las acciones que desarrolla el alumno, valorándose la responsabilidad, la libertad y su esfuerzo. La corriente pedagógica social. La educación debe estar orientada a la transformación de la sociedad, llevándola hacia la equidad, la cooperación, la educación como fuente del conocimiento e intercambio de experiencias. La educación debe centrarse en la formación de seres productores polivalentes, es decir, hombres capaces de transformar la sociedad actual, llevándola hacia una más justa. El propósito que se persigue es la formación del hombre preparado en y para el trabajo. La corriente pedagógica constructivista. Pedagógicamente se puede definir a la corriente constructivista como la corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. Considera que el cerebro no es un mero recipiente donde se depositan las informaciones, sino una entidad que construye la experiencia y el conocimiento, los ordena y les da forma.
El constructivismo asume que nada viene de nada, es decir, que el conocimiento previo da nacimiento al conocimiento nuevo que el alumno tiene que tratar de descubrir en el aprendizaje. La corriente pedagógica activa o escuela nueva es una corriente pedagógica de mayor influencia en la educación contemporánea. Está centrada en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad y libertad de autonomía. Se presenta con diversas denominaciones afines, dependiendo del lugar donde se desarrolló. Escuela activa, actividad en el niño, psicomotor. Escuela moderna, base científica y racional. Escuela de trabajo, preparar para la vida y familiarizarse con el medio social. Los principios de la escuela nueva son la individualización. Respeta al niño en sus aptitudes y capacidades. Socialización. Educar para la sociedad mediante actividades realizadas en el grupo para fomentar la convivencia y la cooperación. La globalización de la enseñanza se refiere a un criterio unitario y totalizador. Educación comunitaria a través de la cooperación, al servicio de la comunidad y el trabajo común. Autoeducación y autodisciplina. Las características de la escuela nueva son 6. La primera es que el papel del maestro es de observador, estimulador y orientador. La segunda característica es el rechazo al modelo pedagógico tradicional. La tercera, la escuela debe ser activa, predominando la autoactividad, autonomía y espontaneidad. La cuarta, la escuela como auténtica comunidad vital. La quinta, escuela gira en torno al interés del niño. Y la última, escuela situada en la vida, basada en aprender para la vida. La tecnología educativa. El porqué de su aparición pudiéramos atribuirlo a la confluencia de 3 factores. La difusión e impacto social de los más media, radio, cine, televisión y prensa. El desarrollo de los estudios y conocimientos en torno al aprendizaje del ser humano bajo los parámetros de la psicología conductista y los métodos y proceso de producción industrial. El intento de incrementar la eficacia de la enseñanza a través de procesos de aprendizaje que supusieran a la interacción de los sujetos con nuevos recursos tecnológicos comenzó a denominarse tecnología educativa. La pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una teoría que propone a través de la práctica que los estudiantes alcancen una conciencia crítica dentro de la sociedad. El alumno se vuelve reflexivo y crítico, una persona consciente de su situación a su alrededor. La pedagogía crítica encuentra sustento en la teoría crítica. Esta teoría inventó una nueva manera de leer la realidad capaz de responder a las problemáticas sociales del mundo moderno. Esta corriente se ha constituido en un punto de referencia en la búsqueda de una educación desde el enfoque crítico. De igual manera, implica una reacción que generaría desde una reflexión consciente y responsable. Las características que conforman esas teorías. Es necesaria la formación de la autoconciencia para lograr crear un proceso de construcción de significados apoyados en las experiencias personales. Está encaminada a la transformación social en beneficio de los más débiles. La educación debe considerar los desiguales sociales existentes en el mundo globalizado, así como adquirir un compromiso con la justicia y la equidad. Debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean las bases para la autosuperación. Los elementos fundamentales de la pedagogía crítica son la participación, la comunicación, humanización, transformación y contextualización. Es preciso un espacio geográfico donde el individuo realice sus acciones. Cada individuo interactúa e interpreta de diferente manera la realidad en la que vive. Esta interpretación se basa en las representaciones internas que se construyen según
sean esas interpretaciones. Así serán las actuaciones que realicen. Por ello, un individuo es más competente en la medida en que sus representaciones internas favorecen una mejor actuación sobre su vida. La educación debe tener presente estas relaciones y determinar las condiciones estructurales de la sociedad influyente en el proceso de educación.